Expediente Abierto es una comunidad de investigadores que analiza, investiga y propone sobre temas de relevancia que suceden en Centroamérica. Expedienteabierto.org. Pensando en una Centroamérica mejor. Los saludos desde Estados Unidos, eh, pero como hablábamos antes de iniciar formalmente el evento, como venezolana, tengo la mente en esta discusión y por supuesto, el corazón en lo que está pasando en mi país, Venezuela. Y justamente a partir de esa experiencia, como venezolana que vive fuera de su país y que está vinculada a la academia, soy profesora de ciencia política acá en Orlando, creo que nuestro rol eh, es, es complejo. Hace poco tuve la oportunidad de conocer a un líder político exiliado nicaragüense, Juan Sebastián Chamorro. Tuvimos la oportunidad de compartir espacio en una conferencia sobre las amenazas a la democracia y justamente los temas que tratamos, tanto en su presentación como en la mía. Hay muchísimas coincidencias, sobre todo en lo que se refiere a lo que nosotros hacemos, nuestro rol de voceros. Em, Creo que luego eh, de las decisiones políticas que tomó el gobierno de los Ortega, de expulsar a los líderes políticos, a los activistas políticos, de cerrar el espacio público en Nicaragua, que es, por cierto, lo que está ocurriendo en Venezuela en estos momentos, luego del desconocimiento de la victoria del candidato opositor. Lo que estamos viendo es justamente cómo se cierran esos espacios a través de la persecución política, porque precisamente de lo que se trata es de neutralizar todos los focos de disidencia, tanto internos en los regímenes políticos como en los sectores de la oposición. Entonces puede ser a través de la persecución política, la inhabilitación, la formulación de cargos sobre crímenes inexistentes, pero también hemos visto en el caso nicaragüense muy particularmente cómo se ha perseguido a la academia, cerrando instituciones educativas y nosotros en el caso venezolano, no vimos exactamente el cierre de las instituciones educativas, porque en Venezuela tenemos un sistema de educación público inmenso, pero justamente prácticamente nos neutralizaron por la vía financiera. Y eso, por supuesto, lleva a otros, eh, nos lleva a otra realidad y es que justamente el trabajo de investigación sobre el deterioro de la democracia o la autocratización en nuestros países se hace mucho más difícil y ese es el rol que nos toca a nosotros los que estamos afuera. Por una parte, para nuestros colegas en los países eh, que están sujetos a este tipo de regímenes, es muy difícil hacer investigación, no hay libertad académica. Si no hay libertad de expresión, mucho menos va a haber libertad académica. Y el rol que nos toca a nosotros es justamente ser un portavoz, ser un vehículo, un medio a partir del cual las investigaciones muchas veces no pueden salir del país. A veces ni siquiera nos ha tocado el caso de colegas que presentan ponencias en congresos, pero lo tienen que hacer de manera anónima porque no pueden hacerlo de manera pública porque corren el riesgo de ser acusados. En el caso nicaragüense se ha utilizado eso también y en el caso venezolano se ha utilizado para criminalizar no la disidencia, sino la crítica al régimen político. Entonces, lo que hacemos quienes estamos afuera, somos un puente entre quienes no pueden salir del país, porque eso también es otro problema, los que no tienen acceso a pasaporte, pero tampoco, en el caso venezolano ya se ha cerrado nuevamente el espacio aéreo. Hemos visto cómo eso se ha utilizado para, eh, para chantajear a los sectores disidentes. Entonces, a nosotros, y creo que es algo que podemos hacer desde la academia, mantener el tema
en los medios de comunicación, eso nos ha convertido en voceros no de un movimiento político, sino de una realidad desde el punto de vista institucional, si nosotros hacemos la conexión entre la ausencia de libertades individuales y nuestro rol en la academia. Creo que es importante, sobre todo si tienen una plataforma como esta. Eh, Primero hay que aprovechar el espacio para sensibilizar, porque lo que ocurre muchas veces es que luego de los picos de la crisis, pasó en el 2018, pasó el año pasado cuando hubo la expulsión, hay unos picos desde el punto de vista informativo. La gente, yo recuerdo en el 2018, me pidieron en 2 oportunidades escribir sobre Nicaragua para un medio en Australia. O sea, imagínense ustedes, en Australia están pendientes de Nicaragua. Luego, el año pasado recuerdo que también la gente, no me acuerdo, creo que fue el diálogo interamericano, también me pidieron hablar sobre Nicaragua. Pero llega un momento en que la atención desde el punto de vista regional, no vamos a hablar de los medios a nivel global, pero desde el punto de vista regional, baja la atención, porque hay otros problemas. En este momento tenemos un conflicto en el Medio Oriente, la guerra en Ucrania, la crisis en Venezuela, es demasiado, entonces se pierde la oportunidad de mantener la conversación y esto es clave. Si estamos haciendo investigación que tiene que ver con el deterioro y el cierre de los espacios públicos, en el caso de la democracia, el deterioro, el retroceso de la democracia en Nicaragua, eso es un tema que tiene que estar permanente, pero es importante que se vea no solamente desde la perspectiva del activista político, sino también del especialista, del investigador, y eso, por supuesto, hace justamente ese rol de portavoz, hace que nosotros tengamos que mantener contactos no solamente entre académicos, que eso ocurre de una manera orgánica. Nosotros nos vinculamos con académicos de origen nicaragüense que viven en México, que viven en Costa Rica, que viven aquí. Nos vinculamos con medios y eso hay que cultivarlo. ¿Por qué? Porque eso no podemos esperar que sean los medios los que estén pendientes de destacar cuáles son las consecuencias de las decisiones que se toman en regímenes como este. Tenemos que mantener esa vigilancia y muchas veces somos nosotros, eh, la comunidad, los expatriados, los que vamos a hacer el esfuerzo. Pero por supuesto, eso tiene que tener una razón de ser. Entonces, en la medida en que nosotros nos mantenemos investigando, va a haber una forma de conectar con los medios y eso, por supuesto, va a traer como consecuencia que a los medios les va a interesar cubrir esas investigaciones. Hay que mantenerse, nosotros desde GAPAC constantemente estamos haciendo lo que ustedes están haciendo. Estos conversatorios son fundamentales. Hay que darle a conocer a la gente qué es lo que está pasando. No es una situación que, bueno, eso ocurrió el año pasado y ya no podemos hacer nada. Es todo lo contrario, hay que mantener hay que utilizar los medios que tenemos, los pocos o limitados medios que tenemos, para que no se pierda el interés en la situación. Y cierro con esto. También es muy importante que tengamos cuidado que nuestra gente que está en nuestros países está corriendo muchísimo riesgo. Entonces nosotros también tenemos que cuidar porque lamentablemente hay factor que creo que está pesando mucho en este momento y es la persecución transnacional. Entonces tenemos también que ser muy cuidadosos con los que quedan allá en el país, en Nicaragua, que están expuestos, que están perseguidos, que están vigilados, pero también nosotros afuera corremos riesgo. Entonces debemos ser muy cuidadosos también. Bueno, voy a empezar contándoles una anécdota muy pequeña de por qué a mí me interesó este tema, que es, pues, analizar cuáles son las visiones que tienen del poder y los grupos opositores nicaragüenses y cómo afecta eso su búsqueda de la supuesta unidad que cada día se hace aparentemente más compleja. A mí me vino esta inquietud debido a que cuando yo escucho a los grupos opositores, y he recogido casi todas sus declaraciones públicas escritas, casi siempre manifiestan de que hay que salir de la dictadura, hay que acabar con la dictadura, pero la mayoría de los grupos, por no decir casi todos,
ponían el argumento de que era imposible eso a través de lo que acaba de decir Víctor Hugo, a través de la negociación y a través de unas elecciones libres. En otras palabras, todos aceptan salir de la dictadura, pero esos dos temas jamás han sido interiorizados. Uno, la necesidad de llegar a un proceso de negociación, bueno, que tendría todo un proceso para llegar a eso, y lo segundo, concluir con unas elecciones libres que permitieran hacer una transición a la democracia. Cuando yo analicé los textos escritos de todos los grupos opositores, casi todos sin excepción, salvo uno que lo podemos ver después, o uno de tantos, decía es necesario entrar en un proceso de negociación. Las demás rechazan totalmente un proceso de negociación, por lo que dijo Víctor Hugo, hay muchas heridas abiertas y un montón de circunstancias que impiden. Eso es un tema. Y lo segundo, no ven la posibilidad de unas elecciones libres y mucho menos con Ortega en el poder. Entonces, cuando yo me veo esto, yo digo, y entonces, ¿cuál es la solución que proponen? Y dicen cosas como esta, es que hay que derrocar a la dictadura. Entonces, cuando yo les pregunto, ¿y cómo la vamos a derrocar? Uno llegó al extremo de decirme, eso lo vamos a ver después. Entonces yo me hice a mí mismo la pregunta, ¿cómo esta gente que pretende dirigir al pueblo de Nicaragua puede venir con estas posiciones? Y a partir de ahí me hice una pregunta fundamental. ¿Cuáles eran las concepciones del poder y su ejercicio que tenían muchos de estos grupos? Y cómo eso afectaba sus posibilidades de llegar a acuerdos para tener, digamos, una especie de unidad o acuerdo básico para poder enfrentar a la dictadura. Y me planteé, para poder responder a estos 12 indicadores, que yo los voy a reducir a 6 porque son dobles, y posiblemente hable solo de 3 porque sería demasiado largo hablar de los 6. Uno básicamente es cómo se relacionan estos grupos, cómo se influencian y cómo se rechazan entre ambos. Ese sería el primer indicador. El segundo, las distintas fases que ellos aplican para transitar en este proceso, ¿verdad? De imaginar, de construir la unidad o la coordinación, que ese es otro problema que ahora lo voy a decir, el tema de los términos. Y cómo ellos atraen activistas, cómo integran activistas, cuál es su manera, digamos, de atraer a las personas para que se involucren en la lucha en determinadas organizaciones. Y ahí meto el elemento ideológico que yo había dejado por fuera, pero los mismos grupos lo han incorporado. Entiéndase por qué se incorporan a grupos de centro, de izquierda, de derecha, de sociedad civil, etcétera, etcétera. Voy a comentar algunos de los hallazgos que yo he encontrado y que todavía no he terminado de procesar, pero que sí ya muestran algunas tendencias muy importantes. En la primera, digamos, en el primer grupo de indicadores, donde estamos viendo cómo se relacionan, cómo se influencian entre ellos, salió un tema que yo había a propósito eliminado en el sentido de no hacer una pregunta directa sobre el tema, y es el tema de la ideología. Cuando yo empiezo a entrevistar a los entrevistados, inmediatamente sale que ellos mismos, sin que yo se los pregunte, se identifican ideológicamente. Y yo soy de izquierda, yo soy de derecha, yo soy sociedad civil, yo vengo de conservadores, yo estoy en contra de ciertas propuestas, y eso inmediatamente, sin que yo se los haya indicado, porque yo no les estoy haciendo esa pregunta, cada quien va adquiriendo una forma de identidad que aparentemente obedece a temas ideológicos. ¿Correcto? Sin embargo, cuando uno ya empieza a profundizar en los temas ideológicos, básicamente no hay mayor sustento ideológico. Básicamente es, yo soy de derecha, básicamente las respuestas son, yo soy de derecha porque yo soy cristiano, yo me opongo al matrimonio igualitario, yo estoy en contra del aborto y por tanto yo no me siento cómodo sentándome con la gente de izquierda, etcétera, etcétera. Eso es una posición importante, pero cuando yo le hago las preguntas
Más allá de eso, porque no es mi tema, yo no es eso lo que estoy investigando. Sin embargo, la investigación me lleva por esos terrenos, porque eso es lo que se trata, ¿no? De hacer lo que la gente está diciendo. Básicamente, esas son las justificaciones para decirte que son de izquierda, que son de derecha, que son de centro. Y vienen las reivindicaciones de cada grupo, ¿no? La derecha dice que ella es más importante porque ella es mayoría, y entonces hay una fusión, hay especie de fusión conservadora liberal, que básicamente son lo que en la literatura política nicaragüense, bien o mal, se ha considerado las paralelas históricas, que son los viejos partidos liberal y conservador que se ubican en un sector. Está la sociedad civil, que a pesar que dice que sociedad civil es la más politizada, y empieza a decir que ellas lo que quieren es que se construya un nuevo sujeto político, que esté fuera de esas paralelas históricas, pero que además de eso tome en cuenta que hay otros problemas más profundos, que son problemas intersectoriales. ¿Por qué? Porque dice la sociedad civil, ahora ha habido un proceso de victimización y los jóvenes dicen que tienen que ser preponderantes porque ellos han sufrido más. Las mujeres tienen que ser preponderantes porque ellas han sufrido más. Los partidos políticos porque ellos han sido desmantelados, y empezamos un proceso de victimización que los miembros de la sociedad considera que es un problema intersectorial, pero también hay un problema generacional y que todos nosotros lo hemos vivido: descalificaciones por tu edad, a los jóvenes que no tienen experiencia, que no tienen madurez, y a los viejos que somos responsables de la Nicaragua que hoy tenemos. Y continúa la investigación. Se ve claramente la necesidad, por lo menos en los grupos de la oposición y en algunos grupos de izquierda o de sociedad civil tendentes a la izquierda. Vuelvo a decir que estas definiciones de izquierda y derecha son bien laxas, ¿verdad? Son definiciones más que todo de perspectiva, porque no hay un fundamento teórico casi nulo en por qué la gente declara que es liberal, conservadora e incluso yo diría que de izquierda. Y se pone mucho énfasis en la construcción de un nuevo sujeto político. Y en el caso de la izquierda se ve clarísima que la izquierda, por lo menos la que nominalmente se considera izquierda, por lo menos en Nicaragua, que esos son temas que voy a continuar desarrollando. Principalmente existe una izquierda joven que dice: yo soy de izquierda, yo soy progresista, pero me vinculan al sandinismo. Yo no tengo nada que ver con el sandinismo porque yo no vengo del sandinismo. O sea, soy de izquierda, pero yo no vengo del sandinismo y no quiero asumir la responsabilidad de esos errores porque yo no tengo absolutamente nada que ver. Y en general la izquierda en Nicaragua se siente discriminada, segregada, culpada, y por lo tanto tiene la siguiente reflexión: yo he dado un aporte enorme a la lucha en el 2018 y sin embargo no se me reconoce y se me estigmatiza. Yo diría que por ahí tengo los primeros dos indicadores. ¿Cómo reconstruir muchas cosas? Bueno, muchos argumentan hay que reconstruir el ecosistema político de sociedad civil en Nicaragua porque ha sido totalmente descuidado. La lucha más importante está dentro de Nicaragua. Ahora, ¿cómo se hace eso? Bueno, esa es una gran pregunta. Hay que debilitar al régimen. Y aquí está la persona que ha dicho muchas veces eso. Hay que crear equipos especiales, hay que debilitar las bases del régimen, etcétera, etcétera. No hay unidad sin definirse. Principalmente en los grupos jóvenes hay una gran necesidad de definiciones. No aclaran cómo, pero sí hay una necesidad, que para construir una unidad deben haber definiciones importantes para poder construir un bloque respetuoso y colaborativo. Ahí lo dejo, hay muchísimas cosas más, pero yo creo que eso da para empezar un proceso de diálogo bastante interesante. Muchísimas gracias. Y les digo una cosa, cuidado, y el régimen empieza a dar más señales, más temprano que la propia oposición.
y va a agarrar movida a la oposición. Y cuando te agarran movido, logras menos en las negociaciones. Esa es la verdad. Logras menos en las negociaciones. Y eso es lo que a mí me preocupa, ¿verdad? Porque la situación es insostenible en el país. Es insostenible. Estrictamente represión sobre la base de las armas, ¿verdad? Un deterioro terrible, y creo que por ahí van a empezar a entender. Y además, aparte de los problemas que puedan surgir de más crisis interna dentro del grupo sandinista que respalda al régimen de Ortega en este momento. Entonces yo creo que por ahí pueden venir señales más tempranas, y la oposición tiene que estar preparada. La oposición tiene que estar preparada. Entonces, porque si no tenés hecho un planteamiento, una hoja de ruta, un programa de gobierno para un periodo, repito, en Nicaragua necesita, seas de derecho, seas de izquierda, vas a tener que hacer lo mismo. En Nicaragua, seas de derecho, seas de izquierda, vas a tener que hacer lo mismo. En términos sociales, en términos económicos, en términos políticos, etcétera, etcétera. Solo es asunto de articularlo, de escribirlo y sacarlo adelante. Entonces, a mí me parece que la oposición tiene que acelerarse, porque el otro riesgo es, aún si no se vieran señales de voluntad de negociar de parte del régimen a corto plazo, como van las cosas en Nicaragua, yo temo que pueda reeditarse la rebelión del 18 otra vez de manera larga. Hay retos efectivamente en este momento, y hay oportunidades sumamente importantes que se evidencian, creo yo, cada vez más. En primer lugar, el primer reto para los nicaragüenses es el poder lograr que todos los sectores de oposición, sean políticos, sean de cualquier signo ideológico político, sean gremiales, sean sectoriales, etcétera, puedan terminar de ponerse de acuerdo. El programa de becas para la democracia en Nicaragua de Expediente Abierto impulsa las voces de 20 expresos políticos del grupo de los 222 desterrados en febrero de 2023. Estos becarios representan una diversidad generacional de pensamientos y organizaciones. Los becarios investigan sobre autoritarismos, democratización y justicia transicional. Son guiados por expertos internacionales y el equipo de Expediente Abierto. El programa de becas para la democracia en Nicaragua revitaliza las voces de estos 20 nicaragüenses en el exilio. Conoce más en www.expedienteabierto.org.